Bendiciones para todos, sí. Les habla su pastor y amigo Sergio Cabello. Hoy voy a dar una pequeña enseñanza tratando con la ayuda de Dios y usando los cuatro evangelios, poner en orden todo lo relacionado con el arresto del Señor Jesucristo. No le voy a dar una cita porque le estoy diciendo que voy a poner en orden los cuatro evangelios. ¿De dónde usted va a sacar las citas bíblicas? Bueno, usted lee todos los evangelios a partir del arresto del Señor Jesucristo, y eso fue lo que yo hice. Leí los cuatro evangelios y los puse en comparación, los puse en orden con la ayuda del Señor, y esto es solamente lo que le voy a decir, ¿no? Los eventos ocurridos fueron más o menos de esta forma, quizás un poco más, un poco menos, pero a grosso modo es lo que usted va a aprender hoy. La Biblia enseña que el día que tomaron preso al Señor Jesucristo era el día de celebración de la Pascua. En el día el Señor Jesucristo le había dado instrucciones a sus discípulos de dónde iban a celebrar la Pascua. Los discípulos prepararon todo, buscaron el cordero, lo trabajaron, lo prepararon la cena y fueron al aposento en esa oportunidad para compartir la cena del Señor. Ya previamente a esto, Judas había negociado la entrega del Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegan a la hora de la cena, como la palabra misma lo dice, cena, o sea, ya era en la tarde, por ahí 6, 7 de la noche, estaban todos reunidos con el Señor Jesucristo. Él comparte la Pascua, celebran la Pascua, el Cordero, con hierbas amargas, con panes sin levadura, recordando la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Contentos, todos alegres. En ese momento es que el Señor empieza a hablar y instituye la Santa Cena, o lo que nosotros llamamos la Cena del Señor o la comunión del Señor. Fíjese que fueron dos cosas diferentes. Primero, el Señor como judío compartió, realizó la Pascua comiendo el cordero, como ya le dije. Pero después que comió el cordero, él tomó un pan y tomó una copa llena de vino y lo partió y le dijo a su discípulo: come, esto es mi cuerpo, esto es mi carne, que por vosotros es partido. Y esta sangre representa el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se da cuenta? O sea que a nosotros, como creyentes cristianos no judíos, nos toca solamente eh, realizar la cena del Señor. Por eso es que en otro pasaje Pablo dice que Jesucristo es nuestra Pascua y que ella fue ofrecida. Nosotros participamos de la cena del Señor. Ahora que podemos comer y decir, bueno, esta es la Pascua, bueno, comemos y compartimos y pasamos un rato agradable y damos gracias a Dios. Pero propiamente a nosotros como creyentes gentiles nos toca es la cena del Señor. Me llama la atención que el mismo Judas, tomó la cena del Señor. El Señor se la dio a ellos. Yo estuve buscando en los cuatro evangelios y dice que todos participaron, incluyendo a Judas, participaron de la cena del Señor. Por ahí podemos sacar una enseñanza, pero esa es otra cosa aparte, ¿no? Que cada quien, por eso que dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe de la copa del Señor y del cuerpo indignamente, juicio bebe y come para sí, por lo cual hay algunos muertos, perdón, por lo cual hay unos enfermos y otros han muerto. Pero esa es otra enseñanza aparte. Pero lo que primero que podemos deducir es que no se le puede impedir a nadie que participe de la cena del Señor. Se le debe advertir, se le debe enseñar, se le debe poner en perspectiva lo responsable, lo grande, lo que es esto, pero la decisión es de la persona, no del que la está ministrando. Pero como le dije, eso es una enseñanza aparte. Bueno, cuando el Señor está con sus discípulos que ya han participado de la Pascua y que ya han participado de la institución de la Cena del Señor o Santa Cena, como queramos decirle, entonces es ahí donde el Señor Jesucristo le dice a Judas que lo que vas a hacer, hazlo pronto.
todos entendieron otra cosa, que como Judas tenía el tesoro, a lo mejor le estaba diciendo que fuese y comprarse alguna cosa para darle a los pobres. Pero el Señor fue muy claro cuando dijo también, uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar, y empezaron a preguntarse cada uno de los discípulos, y Pedro le hizo señal a Juan que preguntara quién será, y cada uno preguntaba, seré yo, Señor, seré yo. Inclusive el mismo Judas, a sabiendas que ya él había hablado, se había comprometido a entregar, a vender, a traicionar al Señor por 30 piezas de plata, él también tuvo el cinismo, ¿verdad?, de preguntarle al Señor, ¿seré yo, Señor? El Señor respondió, el que moja el plato conmigo. Y también después dijo, al que yo le dé el pan. Cuando dice la escritura que Jesús le dio el pan a Judas, Satanás entró en su corazón. Ahí cuando el Señor le dice a Judas que lo que vas a hacer a lo pronto, ya usted busca en los evangelios y no aparece ya Judas. ¿Por qué no aparece? Porque Judas salió a buscar la gente para traicionar al Señor, porque él sabía dónde iba a estar esa noche. Dice, poniendo en concordancia los evangelios, que cuando terminaron la cena del Señor, salieron al monte Getsemaní, cantaron un himno, cantaron varios himnos, y estaban ahí, es donde el Señor les dice a los discípulos, oren para que no caigan en tentación, y se llevó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y estos se quedaron dormidos porque estaban cargados de sueño. El Señor volvió y le dijo, no ha podido orar conmigo, aunque sea una hora. Es donde el Señor aparte está orando, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál copa? Lo que venía a continuación, que le iba a acontecer al Señor. El Señor no estaba inocente, no estaba ignorando, no estaba engañado de lo que estaba haciendo Judas y lo que le iba a ocurrir esa noche. Yo me imagino que ya serían algo así 10, 11 de la noche, mientras que está pasando esto en Getsemaní, en el monte de los Olivos. Judas se aparece con una turba, con espada, antorcha, palos, y es donde el Señor Jesucristo pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Ya Judas había dicho, al que yo le dé el beso, ese es. Cuando Judas le da el beso y el Señor le dice, con un beso entrega a tu maestro. Y todavía en uno de los evangelios, si mal no recuerdo, lo llama amigo. Qué tremendo amigo, con un beso entrega a tu maestro. Bueno, toman al Señor Jesucristo preso, y aquí viene la secuencia ahora. Dice que lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. Caifás le hace un juicio político, pero oiga, no estaba Caifás solo, estaba el Sanedrín, estaban los otros sacerdotes, estaban los líderes religiosos. El Sanedrín era un conjunto de 70 personas que eran la autoridad espiritual máxima del pueblo de Israel, que era dirigida por el sumo sacerdote. En este momento, en ese año, era Caifás el sumo sacerdote. Caifás habla con él, no le saca nada al Señor Jesucristo, lo interrogan, lo humillan y le levantan falso testimonio. Salieron unos por allá diciendo, sí, él dijo que en 3 días iba a levantar el templo de Jerusalén, pero sabemos todos que él estaba hablando de su cuerpo. Entonces de ahí, oiga bien, después que lo humillan y le dicen tantas cosas, lo mandan a casa de Anás, que era el otro sumo sacerdote para aquel entonces. Te dirá, ¿dos sumos sacerdotes? Sí, en aquel entonces específicamente habían dos sumos sacerdotes, Caifás y Anás. Anás, suegro de Caifás, pero eso se lo podemos explicar más adelante, porque habían dos sumos sacerdotes cuando la ley de Moisés habla de un solo sacerdote, el cual era vitalicio, y después de su muerte era a tomar el puesto su hijo, pero esa es otra historia que se la podemos contar después. O sea que el primer juicio que le hicieron a Jesús fue un juicio religioso, y si se quiere la palabra, le hicieron dos juicios religiosos. El primero fue con Caifás, y luego con Anás, sumo sacerdote, pero estaba el Sanedrín. Y después dice muy claro, poniendo en orden el evangelio, que a las 6 de la mañana, hoy a las 6 de la mañana, esto aconteció, lo de Anás aparte, lo de Caifás aparte, aconteció en la noche.
aconteció en la noche. Ahí es la parte donde Pedro niega al Señor antes que el gallo cante 3 veces, me negará antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces o 2 veces y 3 veces. Usted sabe cómo es el cuento ahí. La cantidad de veces usted la sabe mejor que yo. Estaban ahí, estaban en el patio porque adentro, en la casa del sumo sacerdote, estaban juzgando al Señor Jesús. Es decir, que el primer juicio, dividido en dos, juicio religioso con Caifás, juicio religioso con Anás, y después a las 6 de la mañana, o sea, el Señor Jesucristo estuvo preso esa noche, fue golpeado esa noche, fue humillado, fue burlado, fue vejado esa noche, y no durmió, o sea, toda esa noche en vigilia, a las 6 de la mañana se presentan todos, el sumo sacerdote, los demás sacerdotes, las autoridades religiosas, juntamente llevando gente, se lo llevan a Pilatos, que era el gobernador de aquel entonces de la provincia de Samaria y Judea. Cuando le presentan a Jesús, ese es lo que se conoce como el juicio político, porque entonces viene Pilato, que era el gobernador, comienza a hacerle preguntas a Jesús y Jesús no le contesta. Y entonces es donde la esposa de Pilato tiene un sueño, anoche soñé que este hombre es justo, no te metas con él. Y Pilato buscando la vuelta, se le ocurre la idea, bueno, vamos a soltarle un preso, porque eso es lo que se acostumbra todo el tiempo, vamos a soltarle a Barrabás, perdón, vamos a soltarle a Jesús. Y la gente dijo, no, 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 a Jesús no, a Barrabás, que había sido puesto preso por asesino y por sedición, que es levantarse con violencia contra las autoridades. Entonces, Pilato no podía, no encontraba, porque él no quería, él no encontraba inocente, pero la presión. Entonces, cuando le dicen a Pilato, recuerda que estoy poniendo en orden los evangelios, cuando le dicen a Pilato, sí, este hombre está perturbando a todo Israel y él comenzó desde Galilea. Cuando le dijeron comenzó desde Galilea, él pregunta, ¿y tú eres de Galilea? Le dijeron que sí, que él era de Nazaret y después se había mudado a Capernaum, pero de la misma provincia de Galilea. Entonces Pilato, como queriendo sacarse el problema de encima, se lo manda a Herodes, porque como estaban para celebrar la Pascua, ¿verdad? Ya habían comido la Pascua la noche anterior y ahora venían los panes sin levadura. Entonces Pilato, como queriendo esquivar la responsabilidad y sabiendo que Herodes, que era Herodes Antipas, o sea, el tetrarca, que era el que gobernaba en Galilea y en Perea, entonces, pero él estaba en Jerusalén, Pilatos, usando de astucia políticamente, se lo envía a Herodes Antipas, es decir, Herodes el tetrarca. Cuando Herodes el tetrarca lo ve, se alegró porque él había escuchado hablar mucho de Jesús, pero nunca había tenido un contacto con él. Cuando lo vio, empezó a hacerle preguntas y esperaba que el tetrarca esperaba que Jesús hiciera un milagro. Pero Jesús no le contestó nada, Jesús se quedó callado, como cordero no abrió su boca. El tetrarca se molesta y se lo devuelve a Pilato. Aquí fue el segundo juicio político. Le resumo rapidito. Primer juicio religioso, cuando se lo llevaron a Caifás y Anás la noche anterior. Y juicio político, cuando a las 6 de la mañana se lo llevan a Pilatos y Pilatos se lo manda a Herodes. O sea, otro juicio político en dos, Pilato y Herodes. Herodes se lo devuelve a Pilato. Ya eran como las 9 de la mañana. Recuerde que se lo llevaron a acusarlo delante de Pilato a las 6 de la mañana. Es donde la gente dice, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato pregunta, pero yo voy a crucificar a su rey. Y ellos gritaron con los sumos sacerdotes y con los sacerdotes y la directiva del Sanedrín, nosotros no tenemos más rey que César. Mira qué vagabundo. Los judíos diciendo, nosotros no tenemos más rey que a César, cuando ellos renegaban del César. Y entonces a las 9 de la mañana es donde Pilato dice, bueno, yo me lavo las manos, yo no encuentro culpable a este hombre, pero vamos a mandarlo ¿qué hago con él? Dijo, bueno, crucifícalo. Entonces lo mandaron a la crucifixión.
es donde toman al Señor a las 9 de la mañana. Los soldados romanos ahí donde lo golpean, lo latiguean, le quitan la ropa, lo humillan, lo ofenden, lo desprecian, lo ponen aparte. Y ya recuerde, el Señor Jesucristo toda la noche en vigilia, después preso, lo golpean, lo humillan, estaba débil y lo sacan a las 9 de la mañana, ¿verdad? Para la crucifixión. Por eso es que dice la Biblia que cuando iba llevando la cruz, pasó un hombre llamado Simón de Cirene y lo obligaron a llevar la cruz del Señor porque ya el Señor estaba débil con los golpes, los latigazos, la humillación, la vigilia, todo, la presión de todo lo que estaba sobre los hombros del Señor Jesucristo. Y entonces lo llevan, lo crucifican a las 9 de la mañana más o menos, y a las 3 de la tarde el Señor entrega su espíritu, que es cuando él dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, y dice, consumado es. Ahí todos sabemos la historia, después que al tercer día el Señor resucitó. Hay gente que se discute que no fue el jueves, que fue el viernes, que fue otro día, que no sé qué más. Yo estoy con la corriente que dice, que enseña, y a mí me parece que es así, pero si usted quiere pensar otra cosa, piénselo, que el Señor Jesucristo lo tomaron preso el jueves en la noche, fue donde lo llevaron a que Caifás y Anás. El viernes tempranito lo llevaron a Pilato y se lo mandó Herodes, y Herodes lo devuelve a Pilato, y a las 9 de la mañana lo crucifican del viernes, y el Señor entrega su espíritu el viernes a las 3 de la tarde. Entonces, no fue el primer día de 24 horas, fue el viernes desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, un día. Porque a veces nosotros decimos, mira, yo llegué el viernes y resulta que llegó fue a las 10 de la noche, pero como era viernes, pues se toma como cierto que llegó el viernes. Entonces, viernes, el sábado, que es lo que se conoce como sábado de gloria, y el domingo, muy tempranito, resucitó, porque ya el sábado, después de las 6 de la tarde, era domingo. Entonces, tenemos parte del viernes, pero que es viernes, todo el sábado, y desde las 6 de la tarde hasta muy temprano el domingo, ya son los 3 días, y el Señor resucitó. Pero no vamos a pelear por eso. Si usted quiere pensar de otra forma o le gusta la otra corriente que hay, perfecto. Eso es lo de menos. Lo importante es que resucitó. Tampoco vamos a discutir la fecha, que no fue en abril, que no se preocupe. La fecha es lo de menos. Estamos por un punto histórico donde estamos tratando de poner en orden la verdad de lo que ocurrió, que el Señor Jesucristo se hizo hombre, se humilló, no se halló pecado en él, ni mentira en su boca, y fue a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí, para que todo aquel que cree en Jesucristo obtenga la vida eterna y no se pierda. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, paz, salud y bendiciones. Recuerde, le habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Si desea dejar un comentario respetuosamente, pues se lo leeremos y le daremos respuesta si lo amerita. Y si tiene alguna pregunta adicional, pues lo puede hacer. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, paz, salud y bendiciones. Recuerde mi correo electrónico, sergiocabello50@hotmail.com. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.